Hola, buenos días o buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a su clase de geometría y trigonometría. Estamos en la clase 6. Y lo que hoy vamos a ver entonces es clasificación de ángulos por sus medidas. Continuaremos con diferentes clases de ángulos. Dentro de estos ángulos están ángulos adyacentes, después ángulos complementarios, suplementarios y conjugados. Y terminaremos con lo que es bisectriz de un ángulo. Añadí lo que es mediatriz a pesar de que ya lo vimos. Así es que para empezar vamos a escribir la fecha. La fecha hoy empezamos en clasificación de ángulos para la clase 6. Voy a incluir un texto y voy a escribir la fecha. De marzo del 2021. Y le puedo agregar algún color. Le voy a poner ahora verde. Bien. Posteriormente le marcaremos nosotros al lado izquierdo una línea completa, gruesa, para indicar lo que hemos hecho o hasta dónde vimos. Pero le vamos a dar el color verde que hemos estado usando y que sea gruesa para que se note. Bien. Y para toda la siguiente página hasta donde terminemos de ver. Esto normalmente lo hacemos al terminar la clase. Veremos hasta mediatriz y hasta aquí dejamos. Bien. Empezaremos entonces con clasificación de ángulos por sus medidas. Clasificación de ángulos por sus medidas. Para empezar, ¿qué es una clasificación? Clasificación es hacer clases, separar en clases. Veamos el diccionario. Clasificar, ordenar o disponer por clases. Ustedes son una clase, pero ¿qué significa eso? Están formando un grupo que tiene ciertas características como el nivel académico, nivel de conocimientos. Bueno, eso se supone. Pero esto es clasificar. ¿Y qué es entonces clase? Según el diccionario, clase es orden o número de personas del mismo grado, calidad u oficio, como ustedes. Orden en que, con arreglo a determinadas condiciones, calidades, se consideran comprendidas diferentes personas. Bien, entonces es un grupo de cosas o personas que tienen ciertas características en común. En tal caso vamos a ver aquí la clasificación de los ángulos por sus medidas. Si fueran personas podríamos clasificarlos como bajitos o chaparros, medianos, altos y más altos. Pero aquí vamos a tener una clasificación diferente. Aquí tenemos el ángulo, nombre del ángulo: agudo, recto, obtuso, colinal, entrante y perígono. Antes de toda la clasificación vamos a ver el ángulo recto. ¿Por qué? Pues porque tiene una medida muy especial. Aquí lo pusimos en amarillo. ¿Por qué recto? Porque tiene 90 grados exactamente. Fíjense ustedes aquí, este ángulo
es recto, 90 grados. Revisemos nosotros nuestro goniómetro. Aquí lo tenemos en este goniómetro, alcanzan a ver, vean ustedes que el ángulo a 90 grados es recto, como una escuadra. Ese es el ángulo recto y aquí lo tenemos. Le vamos a marcar con negritas. El ángulo recto sería exactamente el que mide 90 grados. Siguiente. Otro ángulo característico es el ángulo colineal o llano. Colineal, aquí lo tenemos. ¿Qué significa colineal? En la tarea anterior vieron ustedes lo que significa coplanar, co en el mismo, lineal en la misma línea. Entonces, colineal, porque los dos lados están en la misma línea recta. Este ángulo de aquí que tenemos es el ángulo colineal o llano. Veámoslo nosotros aquí en esta. Ahí está. Lo que viene siendo la longitud completa, ahí es esta, de un goniómetro. Este se me movió mucho. Vamos a revisarlo a su posición original. Cuando llega exactamente a 180 grados, ahí se llama colineal. Y cuando completa la vuelta completa, se llama perígono. 360 grados exactamente. Esta palabra perígono, peri, ¿qué significa? Peri, alrededor de, gono, ángulo. No tiene sentido decir alrededor del ángulo, sino es ángulo que dio la vuelta alrededor. Es una vuelta completa, 360 grados. Por esta razón se llama perígono, la vuelta completa. ¡Ay! Nos faltó un ángulo que tiene 0 grados donde empieza. Se llama nulo. ¿Recuerdan a Paquita, la del barrio? Siempre saluda a sus fans. Siempre está diciendo: me estás oyendo, inútil, eres una nulidad. Nulidad, no sirves para nada. Bueno, eso dice Paquita, la del barrio. Así es que nulo, que no tiene valor, o que tiene un valor de 0. Matemáticamente el 0 es un número, así es que podríamos decir que todo lo que es nulo tiene un valor de 0. Así es que este es el otro ángulo característico. Y así tenemos el recto, obtuso, aquí no está en esta clasificación. Y el perígono, bueno, ya lo tenemos. Ahora, entre ellos, por ejemplo, el ángulo agudo es menor que 90. Fíjense ustedes, aquí dice mayor que 0 grados y al mismo tiempo menor que 90. Estas dos sentencias, estos dos enunciados, los puedo escribir de una forma sola. Aquí está, simbólicamente. Lo vamos a leer, fíjense ustedes, aquí está. 0 grados es menor que teta y es menor que 90 grados. Pero lo vamos a leer de esta forma, ojo. Lo voy a marcar primero de amarillo. Esta parte quiere decir que teta es mayor que 0 grados. El ángulo es mayor que 0 grados. Y al mismo tiempo, vamos a tomar otra lectura, con azul, al mismo tiempo es menor que 90 grados. Entonces, el ángulo es mayor que 0 grados, pero menor que 90 grados al mismo tiempo. ¿Dónde tomamos estas lecturas? Veámoslo aquí. Aquí se ve el ángulo, fíjense, como un cuchillito filoso, agudo, ahí está. Claro, se va ampliando. Nosotros tenemos este amarillo, nada más era para una representación. Vamos a cortar este amarillo. Pero véanse que el ángulo es esta línea roja gruesa. Es más, hasta puedo quitar esto. Presentar, lo ocultamos. Este es el ángulo agudo. Y aquí lo tenemos, lo vamos a dibujar con letras rojas, agudo. Mayor, un poquito mayor que 0 grados.
¿sí? Un poquito más que 0 grados y un poquito menor que 90 grados. Si llega exactamente a 90, se llama rectos. Y si se pasa un poquito, aunque sea un segundo, una cosita de nada, ahora se va a llamar obtuso. Así es que el ángulo obtuso es mayor que 90 grados, ahí lo tenemos, antes de que llegue a los 180. Aquí fíjense, obtuso colineal mayor que 90 y menor que 180. Porque al llegar a los 180 se va a llamar colineal o llano. Y lo tenemos con dos desigualdades. La primera parte aquí se lee con sombra. El ángulo es mayor que 90 grados y al mismo tiempo es menor que 180 grados. Lo expresamos con una ecuación. Es una desigualdad. No tienen signo igual, sino dos símbolos que significan menor que. Así es que es el ángulo obtuso. Y fíjense, si es un poquito más de 180 grados se llama entrante. Y la clasificación me dice el ángulo entrante es mayor que 180 grados y menor que 360. Esto lo podemos expresar con una desigualdad como esta que estamos marcando aquí. El ángulo es mayor que 180 grados, pero menor que 360 grados. Con una sola desigualdad estamos indicando los dos. Veámoslo aquí. Así es que si se pasa de 180 grados, ahora se va a llamar entrante. Lo vamos a dejar aquí de verde. Y le aumentamos el tamaño a 36. Para que se vea diferente. Y ahí lo tenemos antes de 360 grados. Porque si llega a los 360, completa la vuelta y se va a llamar perígono. Y ahora nos toca en la página 11 hacer una clasificación. Página 11 en la parte de abajo. Vamos a tener nuestro goniómetro para hacer la comparación. Aquí está. El primero, de inmediato se ve que son menos de 90 grados. Así es que este ángulo se llama agudo. Y le escribimos aquí el nombre, agudo. Con negro, que se vea bien. El siguiente, haciendo una comparación directa con nuestro goniómetro, vemos que es 90 grados exactamente, así es que se llama ángulo recto. Y el tercero pasa un poquito y este se llama obtuso. El cuarto, de inmediato se ve que los dos lados están formando una sola línea recta, por lo tanto se llama colineal. A algunas personas les gusta más la palabra llano, cualquiera es correcta. Con que me digan una solamente es suficiente. Y el tercero, perdón, 1, 2, 3, 4, el quinto se pasa de los 180 grados y será entrante. El siguiente se pasa de 270, pero no es la vuelta completa, por lo tanto también es entrante. Y el último, ¿qué ángulo es? Perígono, 180 grados, pero pues coincide con 0. Si me dicen que es nulo, pues es correcto, pero también es perígono. Peri, alrededor. ¿Qué significa peri? Alrededor. Y hay muchas palabras que pueden usar con esto. No solamente para los ángulos. Bien, ya vemos entonces la clasificación. Regresamos a nuestra página 11. Clasificación de acuerdo a su tamaño. Pero hay otros tipos de ángulos que no precisamente deben de tener una contra o un antónimo,
simplemente por algunas características en común que vamos a identificarlos, como en estos diferentes clases de ángulos. Ángulos consecutivos. ¿Qué significa consecutivo? Uno enseguida de otro. Sin interrupción. Pero acuérdense que aquí vamos a dar definiciones, y una definición es una descripción clara y precisa de los caracteres de una cosa. Así es que la definición de ángulos consecutivos es: los ángulos consecutivos son aquellos que tienen un lado común y el mismo vértice. Dos características. En este caso, vean ustedes aquí, se ve una estrellita. Tienen el mismo lado, un lado que es en común para los dos ángulos, un ángulo y otro, y parten del mismo vértice. Vamos a ejemplificarlo. Bien, entonces consecutivos. Vamos a marcar aquí de rojo. ¿Cuál es el lado común? Este. Presentar color de rojo. Y vean ustedes, aquí está el mismo vértice. Podríamos tener algunas otras características. Por ejemplo, fíjense ustedes, este ángulo, más bien este par de ángulos, este que es el ángulo alfa, aquí está alfa, y este que es el ángulo, vamos a usar una letra diferente para que vayan conociendo todas las letras, que sea este. Esta letra se llama Φ, y la usan para indicar diámetro. Entonces, estos dos ángulos son consecutivos. Este vértice es el mismo, este lado es el mismo, pero el vértice no. Fíjense, para el ángulo Φ, este es el vértice, y para el ángulo alfa es este otro, es diferente, por lo tanto, no son consecutivos. No cumplen las dos condiciones al mismo tiempo. No son consecutivos. Bien. Opuestos por el vértice. Pues los vemos que están opuestos uno del otro. Bueno, eso es lo que observamos. Así de simple. Este ángulo y este otro. Vemos que están opuestos uno enfrente del otro. Sin embargo, debemos definirlo completa y correctamente. Porque la definición es descripción clara y precisa. Fíjense, para el ángulo alfa, este es un lado y este es el otro. Ahora bien, si estos lados los prolongo, quiere decir que sería una línea recta este otro, y el otro lado sería esta su prolongación, y estoy generando el ángulo beta. Y cumple con la definición. ¿Qué son los ángulos opuestos por el vértice? Son aquellos... Qué fea definición, esta es una seguramente de diccionario. Me molesta que una definición sea tan mala. Nada más, ¿qué son los ángulos? Son aquellos que los lados de uno son prolongados por el lado del otro. Una definición debe ser clara, precisa, concisa y maciza. Así es que vamos a describirlo completo.
¿Qué son los ángulos opuestos por el vértice? Son dos ángulos, no pueden ser tres, necesariamente dos ángulos, en los que los lados de uno, son prolongaciones del otro. Y esta sí es una buena definición completa y no se queda solamente con que son aquellos. Parece que están indicando con su dedo índice aquellos. Bien. Lo vamos a marcar aquí arriba. Ángulos consecutivos son aquellos que tienen un lado común y el mismo vértice. Pero vamos a introducir aquí la misma palabra. Son aquellos ¿qué? Aquellos ángulos. Así es que vamos a insertar esta palabra aquí para que esté completa. Si yo les pregunto en el examen y demás me dicen, ¿son aquellos? ¿Cuáles? No me lo estás enseñando. Debes decir completamente, son aquellos ángulos que tienen un lado común y el mismo vértice. Claro que muchas definiciones las he copiado tal y como están, porque también se equivocan en los libros. Los libros fueron hechos por humanos. Yo también me equivoco, igual que muchos humanos. Bien, entonces tenemos estas dos clases de ángulos. Entendemos con estos opuestos por el vértice que el ángulo alfa es igual al ángulo beta, y eso es un teorema. Ahorita no lo vamos a ver, pero se alcanza a ver. La intuición me dice que son iguales y voy a hacer caso a esa intuición. Aunque está enunciado en un teorema, solamente voy a hacer un llamado a este conocimiento. Dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. Y continuando en nuestra página 11, tenemos otros ángulos adyacentes. Recuerden que estamos viendo otras clases de ángulos. Después hay ángulos complementarios, suplementarios, conjugados. Pero esos los vamos a ver un poquito después. Vamos a ver ángulos adyacentes. ¿Qué significa adyacente? Adyacente, vamos a ver, según nuestro diccionario, buscamos adyacente. Con Y, con Y, adyacente, situado en la inmediación o proximidad de algo. Aparte de estar en la proximidad de algo, quiere decir que está a un lado. Si está en la proximidad, pero está enfrente, no diríamos adyacente. Podemos hablar de muchos lugares, por ejemplo, aquí en Chilapa, allá en Chilapa para los que vivan afuera, les podría decir que van a conseguir ustedes los apuntes junto a la papelería, la escolar, pero para no emplear la palabra junto a, les voy a decir adyacente a la papelería escolar, porque es un centro de copiado chiquito que nadie conoce, pero la papelería escolar sí la conocen. Por eso les voy a decir, en el centro de copiado adyacente a la papelera o papelería escolar. Eso es adyacente, a un lado. Dicho esto, entonces, ya vamos a utilizar esa palabra. Ángulos adyacentes. Y si no, díganle a su novia, dile, oye, quiero tenerte adyacente a mi vida, adyacente a mí toda la vida. Y seguramente con eso les va a decir que sí. La matemática es muy romántica. Veremos unos poemas matemáticos después. Ahora la definición de ángulos adyacentes. Dos ángulos son adyacentes. Fíjense, no deja a la imaginación. Está describiendo claramente. Dos ángulos son adyacentes cuando son consecutivos y además tienen un lado común y el otro es prolongación del primero, no común. Punto y seguido. Aquí describe otra idea que ya no es parte de la definición, pero sí me ayuda a aclarar este concepto.
Los ángulos adyacentes forman un ángulo colineal o llano. Los ángulos adyacentes son suplementarios. Vean esta palabrita suplementario. Vean ustedes que está abajo en el siguiente tema, ángulos complementarios, suplementarios y conjugados. Así es que a eso nos vamos a referir ahorita. Por lo pronto, la definición me dice que debe cumplir dos condiciones: que sean consecutivos y que los lados de uno sean prolongación del otro. Quiere decir que aquí tenemos el ejemplo. Entre los dos van a formar un ángulo llano. Son adyacentes, este sí, porque aquí tiene este lado que es común para los dos. Siguiente condición: este lado para alfa es prolongación de este otro lado para beta. Por lo tanto, estos ángulos son adyacentes, son consecutivos y además suman 180 grados entre los dos. Estos dos también y estos también. Bien, continuamos. Bien, veremos entonces los ángulos complementarios, suplementarios y conjugados. No quiere decir que haya un ángulo que sea complementario, más bien deben cumplir ciertos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Vamos a ver aquí. Dos ángulos pueden ser complementarios, suplementarios y conjugados. Dos ángulos, no más, no menos. ¿De cuántos son las parejas? De dos. Se llamarán complementarios, en este caso, sí. Se llamarán complementarios si entre los dos suman 90 grados. Se van a llamar suplementarios si entre los dos ángulos suman 180 grados. Y se van a llamar conjugados si entre los dos suman 360 grados. Necesariamente de esa forma. Ahora, ¿qué significa todo ello? ¿Qué es un complemento? Para que sean complementarios. ¿Qué es un suplemento? Para que se llamen suplementarios. ¿Y qué es un conjugado? Para que sean llamados conjugados. Vamos a revisar nuestro diccionario. ¿Qué es el complemento? Me dice cosa o cualidad, circunstancia que se añade a otra para hacerla íntegra o perfecta. ¿Qué significa íntegra? Completa. Integrar significa sumar. Entonces, el complemento es lo que le falta para que esté algo completo. ¿Qué es un suplemento? Un suplemento. El suplemento, acción y efecto de suplir. Suplemento es una de esas palabras que son polisémicas. Polisémicas quiere decir que tienen muchos significados. Hablábamos nosotros de las palabras, por ejemplo, banco. ¿Qué es un banco? Un objeto de 4 patas que sirve para sentarse. Pero si me dicen, no, es una institución, es un edificio donde van y guardan el dinero, también son contextos diferentes. Es la misma palabra, pero tiene diferente significado la palabra banco de acuerdo al contexto que se está utilizando. Entonces, suplemento tiene dos significados. El primero es acción y efecto de suplir. Quiere decir que en lugar de... Incluso en algunos alimentos, como los de Herbalife, seguramente los conocen. Si leen ustedes, dice allí suplemento alimenticio. Quiere decir que es en lugar de los alimentos. Allí no. Pero si nos fijamos ahorita que vienen los tiempos electorales, va a haber candidato a diputado. Y van a ver ustedes en la propaganda que abajo dice suplente. Quiere decir que si el candidato llega a faltar, si es que ganase, quedaría el suplente. Entonces quiere decir acción y efecto de suplir, que es entonces en lugar de otro. ¿Dónde está aquí?
En geometría, ángulo que falta para componer dos rectos, o sea, 180 grados. Y el otro significado de suplemento es un sinónimo de complemento, que es lo que le falta para que esté completo. Y que es conjugado, seguramente ustedes leyeron esta palabra. Conjugado, que es dicho de líneas cantidades que están enlazadas por alguna ley o relación. ¿Cuál es la relación de los conjugados? Que entre los dos sumen 360. Sin embargo, ustedes han conjugado verbos. Conjugar los verbos. Y además en matemáticas vieron ustedes lo que es los binomios conjugados. Bien, entonces tiene sentido cada una de las palabras. Por esta razón, entonces, dos ángulos, necesariamente dos, serán complementarios. Dos ángulos, si entre los dos suman 90, son suplementarios si suman 180. Y son conjugados si suman 360 grados. Aquí tenemos un ejemplo, fíjense ustedes. Este alfa más beta deben sumar 90 grados. Y aquí lo expreso. Alfa más beta igual a 90 grados. Si yo conozco un solo ángulo, por ejemplo beta, ¿cuánto vale beta? Quiero beta solita, lo despejo. Alfa está sumando, pasa restando. Así de sencillo. Pero de igual forma, si yo quiero despejar alfa, beta está sumando, pasará restando. Así es que tengo esta ecuación. Vean, si este ángulo rojo mide 30, ¿cuánto medirá este? Pues tengo que restarlos. Entonces, si este mide 30, vamos a verlo un poquito abajo. Aquí está. Miren, este ángulo, el ángulo ABC, necesariamente un lado, el vértice y el otro. ¿Cuánto mide el ángulo ABC? Aquí lo tengo. Ángulo ABC. Si mide 30 grados, ¿cuánto mide este? Tendría yo que hacer la diferencia. 90 menos 30, 60. Y aquí está el ángulo CBD. Aquí está, fíjense. El ángulo es CBD. Aquí está la letra D. Y entre los dos, 30 más 60 suman 90. En sus apuntes tienen ustedes que responder aquí. Complemento de un ángulo. Ángulos complementarios. Se llaman complementarios cuando suman entre los dos 90 grados. Así es que tienen un ejercicio aquí. Aquí tenemos dos ángulos, beta y gamma. Si gamma es 25 grados, el complemento es 90 menos 25, que son 65. Así de fácil. Vámonos con los suplementarios. Entre los dos deben sumar 180. Si este ángulo, el ángulo EFG, es el ángulo rojo, aquí está EFG. Aquí está EFG, vale 30 grados. ¿Cuánto le falta para los 180? Tendré aquí que beta es igual a 180 menos alfa. 180 menos 30. ¿Y que me resulta? 180 menos 30, 180 menos 30. 150 grados, 149,98. Vale. No es muy exacto este programa. Bien. Y los conjugados de igual forma. Entre los dos, ¿cuántos deben sumar? 360 grados. Entre los dos. De igual forma, si quiero despejar aquí, por ejemplo, alfa, beta está sumando, pasará restando. Y si yo quiero despejar beta, aquí está beta, alfa está sumando, pasa restando. De esta manera, imagínense este ángulo IJK es el ángulo rojo, lo marqué aquí de rojo, mide 30 grados. ¿Cuánto vale el conjugado? Será 360 menos 30.
360 menos 30 son 330. Así de sencillo. Y tienen ustedes estos ejercicios sencillos. Hallar el suplemento de 122, hagan la resta y les va a dar 58. Para los conjugados, tienen aquí sus notas. El conjugado del 99 tendrían que hacer ustedes conjugado de 99, 360 menos 99, 261, así de simple. Y eso es todo lo que tenemos sobre ángulos. Ahora yo pregunto, voy a hacer una pregunta, piénsenle. Yo voy a tener estos ángulos. El ángulo le voy a llamar alfa. Alfa es igual a 20 grados. Voy a escribir aquí beta. Aquí está la letra beta. Ya está. Es igual a 10 grados. Y voy a tener un ángulo que se llama gamma. Parece Y, pero no es Y, es gamma. Es igual a 60 grados. Ahora yo pregunto, alfa, beta y gamma ¿son complementarios? Pregunta, no, pero esto. Alfa, coma, beta y gamma son complementarios. Vean cuánto suman. ¿Cuánto suman? 60 más 10, 70, 80 y 90. Suman 90 grados. ¿Son complementarios? Los que dijeron que sí están equivocados. ¿Por qué? ¿Qué me dice la definición? Me dice que dos ángulos. ¿Y cuántos tengo aquí? Bueno, vamos a poner esto. Dos ángulos pueden ser complementarios. Aquí son tres. Entre los tres suman 90. Entonces, la respuesta que deben ustedes dar es respuesta. 2 puntos. Pues claro que no. No son complementarios. Coma. Porque necesitan ser solo dos ángulos los que sumen 90 grados. Aquí le abajo la respuesta. No son complementarios porque necesitan ser solo dos ángulos los que sumen 90 grados. Así es que la definición me está marcando las características o caracteres que debe cumplir con la definición para que sí sean complementarios, suplementarios o conjugados. Bien, por ahorita es todo, entonces vamos a continuar.
Vamos a trabajar un poquito con geometría recreativa. Vamos a hacer algunas figuras y vamos a observar propiedades. Además, recuerden que es la geometría. Se trata de estudiar propiedades de las figuras y de los cuerpos. Así que vamos a empezar por trazar un arco de circunferencia. Con el compás, háganlo en una hoja, no importa el tamaño. No importa el tamaño, lo que sí importa es que tiene un radio. Y fíjense, si yo trazo otro radio aquí, ¿qué longitud tiene? Pues no sé, pero es la misma. Lo medimos. Medir la longitud 5.06. Y esta pues debe ser lo mismo. Medir longitud. Pero yo puedo trazar aquí una recta que una estos dos. De acuerdo a los elementos de la circunferencia, esto se llama cuerda. Pero esta cuerda tiene una longitud. ¿Qué longitud es? Aquí está. 4.17. Es diferente. Pero no importa. Fíjense que estos dos que son el radio siempre conservarán su mismo tamaño. Y esto lo cambio. Claro que esta cuerda puede ser más grande que el radio. Ahorita la cuerda es más grande que el radio, pero eso no importa. Lo que importa es que los dos radios son iguales. Y que se me está generando un triángulo. ¿Qué tipo de triángulo es? Un triángulo isósceles. Es aquel que tiene dos lados iguales. Y aquí lo voy a marcar. Es un triángulo isósceles. Ya está. Pero fíjense ustedes que si yo con este mismo trazo de compás lo centro ahora en este punto y hago una circunferencia, va a pasar por este punto que yo antes seleccioné. ¿Es el mismo radio? Pues claro, no cambien de medida el compás. Ahora me centré en este vértice. Y si me centro en este otro, fíjense cómo lo logré. Vamos a hacerlo más chiquito, no importa. Este tamaño, ahí está. Fíjense ustedes que este radio es para esta circunferencia, pero este radio es para esta circunferencia, pero también para esta. Para las dos circunferencias es el mismo radio. No he cambiado de tamaño el radio. Ahora bien, este triángulo yo lo puedo hacer de este otro lado. Yo lo puedo dibujar de este otro lado. ¿De qué manera? Fíjense que con este mismo radio de mi compás, bueno, pues ya lo tengo. Fíjense, este centro está aquí. Ahora, este punto es el reflejo de este. Lo paso de este lado. Fíjense, este punto está a la misma distancia. Sí, claro, fíjense, si yo trazo esta circunferencia, me da aquí. Y este casualmente es el radio. Este radio. ¿Verdad? ¿Es el mismo? Claro que sí, pues es la misma. Ahora lo mido para estar seguro. ¿Cuánto es? 5.36, igual que los otros. Yo construí entonces estos dos triángulos que tienen la misma medida. Pero ¿qué pasa si yo uno este punto con este punto? Construir una recta. Esta recta, fíjense, va a cortar a este segmento. Si yo considero este segmento, esta recta pasa por el punto medio. Si este y este lado son iguales, quiere decir que de aquí a acá es lo mismo que de aquí a acá. Pasa por el punto medio. Ese sería su punto medio. Ya está. De aquí puedo hacer muchas observaciones. Fíjense, ahora si lo veo yo acostado,
¿De qué forma? Bueno, ahorita lo hacemos de nuevo. Pero vamos con este. Ya está. Ahora, ¿qué pasa si yo abro mi compás que fijan con la abertura de aquí a acá? Fíjense ustedes qué ocurre. Bueno, de ocurrir nada, es una circunferencia más pequeña. Y con este mismo radio lo trazo de aquí a acá. Vean que estas dos circunferencias tienen el mismo radio y se intersecan en este punto exactamente. Así es que puedo yo construir las intersecciones. Entonces de aquí a acá se me está generando un triángulo. Fíjense, este radio es de esta circunferencia y este radio es de esta, pero este radio es igual a este y es esta misma distancia. Por lo tanto, aquí estoy teniendo un triángulo equilátero, tres lados iguales. Así es que lo construyo, pero le voy a poner un color diferente, color verde. Ahora, si observamos de este lado, también se me está generando otro triángulo. Para acá, otro triángulo equilátero. Así es que estoy trabajando con triángulos. Así es que si yo lo hiciese al revés, fíjense, tengo este segmento. Lo voy a hacer de este lado. Vayan poniéndole pausa y lo van haciendo. Tengo un segmento parecido a este. ¿Cómo puedo yo encontrar el punto medio? Fíjense, ahora voy a trazar de aquí un arco de circunferencia y después haciendo centro en el primero, ya está. Pero aquí tengo las intersecciones que ya las marco. Construir intersecciones. Que se me está generando aquí el triángulo. Un triángulo arriba y otro abajo. Son triángulos equiláteros. Se alcanza a ver, ¿verdad? Porque este lado es lo mismo. Porque es el radio de esta circunferencia. Y este radio es de esta otra, pero es la misma. Y este radio es de esta circunferencia. Así es que se forman triángulos. Se forman triángulos equiláteros. Y si yo uno con una recta estos dos puntos, lógicamente va a pasar por el punto medio de este segmento. Listo. Estoy trazando entonces una recta que pasa por el punto medio y además estos ángulos son iguales. Si este es el segmento, vamos a ponerle el nombre aquí. Este va a ser el punto A, este es el punto B. Vamos a hacer un poquito más pequeño. Este es el punto A, este es el punto B y yo tengo el segmento AB. Segmento AB. Como es un segmento, le vamos a poner aquí una testa pequeña. Listo. Este punto se va a llamar punto medio. Así es que le voy a llamar PM, punto medio, con minúsculas. PM. Punto medio. Entonces esta recta corta en dos partes iguales a este segmento y es perpendicular. Por lo tanto, si esta recta tengo yo que estos dos lados son iguales y esta parte con esta son iguales, estos ángulos son iguales, por lo tanto esta se va a llamar mediatriz. Habíamos visto la definición, sin embargo no resolvimos el problema. Listo.
Así es que puedo yo trazar la mediatriz a un segmento haciendo geometría recreativa. Yo les recomiendo que vayan haciendo este mismo ejercicio, pónganle en pausa y vayan paso a paso. Claro que no es necesario hacer todas las circunferencias. Bien, vamos entonces con este otro. Es la misma figura, pero ahorita está de esta manera. Ahora, imagínense lo siguiente, yo tengo un ángulo generado por dos rayos. Este lo voy a dibujar grueso para que se note. Presentar estilo grueso. Y este otro rayo, ya está. Vean ustedes que si esta línea corta en dos ángulos iguales, así es que si este es el ángulo, yo le voy a llamar a este ángulo beta, por llamarle de alguna forma, ángulo beta. Este es el ángulo beta. Entonces el ángulo beta es este completo, pero de aquí a aquí sería beta sobre 2, la mitad. Entonces, este ángulo sería beta sobre 2 y este se va a llamar bisectriz. ¿Qué significa bi? Bi, ¿qué significa? Que es la bicicleta. Bi, dos cicleta, viene de ciclo, dos ciclos, dos ruedas. Bicicleta, dos ruedas. Bisectriz quiere decir dos partes. Bi significa dos. Vamos a ponerle aquí que significa dos. Y sector, sectriz viene de sector. Y sector significa parte. Una parte de un todo. Estas son las raíces bisectriz. Quiere decir que es la bisectriz, es la recta que divide en dos partes iguales a un ángulo. Así es que a este le vamos a dar un color rojo y gruesa. Aquí estaba yo trabajando entonces con ángulos. Bien, ya que sabemos entonces cómo se realiza esto, haciendo geometría recreativa, vamos a resolver los problemas de nuestra página. ¿Qué página es? De la página 13. Dice bisectriz de un ángulo y le vamos a agregar aquí la mediatriz. Vamos a resolver este ejercicio, que es trazar la mediatriz al segmento AB. Tengo dos segmentos porque lo voy a hacer de dos maneras. La primera, y este es su método. Fíjense ustedes que si yo me centro en el extremo B, y voy a abrir el compás para con toda la longitud del segmento, ahí está. Trazo un arco arriba y otro abajo. Realmente no necesito toda la circunferencia. Yo sé que por aquí va a pasar la mediatriz. Voy a trazar arcos. Y después del primer extremo centro el compás y trazo un arco que interseca el anterior. Con un arco pequeño es suficiente. Intersecando es suficiente, ya está. Vean ustedes que
Ahora, si yo uno estos extremos con una regla, esta viene siendo la mediatriz. Esta es la mediatriz. Bien, ahora el otro. Si lo metodizo, hago un método, perdón, metodizo. Hay un método que me dice, mira, abre el compás aproximadamente a 3/4 partes. 3/4 partes, más o menos allí. Y trazas un arco arriba y un arco abajo. Dicen, traza arcos a ambos lados. Después te centras en el otro extremo y trazas arcos que intersequen a los anteriores. Ahí está. Y lo unes, estas intersecciones. Ya está. Fíjense que en el primer caso, si yo abro el compás al tamaño del segmento, lo que estoy construyendo son triángulos equiláteros. Esta es la misma medida y no hice todo, no necesité trazar todo, pero si ustedes observan, de aquí se genera un triángulo equilátero y aquí es un triángulo isósceles. Ahora bien, ya encontré la mediatriz. Híjole, me quedó muy mal trazado este. Lo que pasa es que no veo bien. Voy a cambiar de lentes. Ahí está, disculpen el error. Bien, entonces el método me dice que yo abra mi compás aproximadamente 3/4. Pero fíjense que si seguimos los consejos de la geometría recreativa, no importa cuánto lo abra. Este segmento que es más pequeño, si lo abro con este tamaño, fíjense dónde da. Y ahora abajo. Y en el primer extremo lo centro y lo hago también. ¿Pasa por la mediatriz? Pues claro que sí. Ahora bien, ahí está. Si el compás lo abro más grande todavía, como en este caso vean ustedes que es más grande del segmento, trazo un arco arriba y otro abajo. Y después con la misma abertura de compás, apoyándome en el otro extremo, trazo un arco arriba y otro abajo. Y los uno. Y debe ser el mismo. Bien. No necesitan escribirlo, pero ahorita lo hacemos. Al terminar el ejercicio lo haremos. Ahora vamos a trazar la bisectriz al ángulo ABC. El ángulo es ABC. Ya hicimos geometría recreativa, así es que lo que voy a hacer es centrarme en el vértice y trazar un arco de circunferencia que corte en dos, que corte a cada uno de los lados. Ya está. A estos puntos los podemos llamar nosotros D y E. Ya está. Con esta misma abertura de compás, ni siquiera la cambié, me voy a centrar en el punto E, que es la primera intersección, y trazo un arco que pase aproximadamente por la mitad del ángulo. Y después me centro en el punto D y trazo un arco que interseque al anterior. Ya está. Este arco se va a llamar arco 1. Este se va a llamar arco 2 y este se va a llamar arco 3. Y este punto es la intersección de los arcos A2 y A3. Este es el punto E, el punto D y este va a ser el punto F.
Entonces, ¿cuál es la bisectriz? Simplemente voy a unir el punto F con el vértice del ángulo. Listo. Si este ángulo es el ángulo alfa, este ángulo será el ángulo alfa sobre 2. Este es el ángulo alfa sobre 2. Listo. Problema resuelto. Bien, para terminar, van a encontrar ustedes en donde está esta clase una imagen donde está el método de trazar una bisectriz y una mediatriz. Bisectriz a un ángulo y mediatriz es a un segmento. Encontrarán ahí el método, pero ya les toca a ustedes, ya vimos en geometría recreativa y terminaremos acá. La próxima sesión será para marcarles la tarea. Hasta aquí será la tarea de algunos temas que hemos visto hasta la página 13. Por hoy es todo. Vamos a terminar marcando esta clase hasta donde lo vimos. Bueno, la imagen que ustedes gusten, recuerden que le voy a poner un color verde porque así lo acordé. Hasta ahí iniciaremos la siguiente. Bien, por hoy es todo. Que pasen un excelente día.